¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Es un gusto para mí saludarte en este momento. Darte la bienvenida nuevamente aquí a mi página Aliento de Vida y a Manantial Palabra Viva. Mucho gusto y gracias por estar ahí, por tomar ese momento de tu tiempo para poder escuchar el mensaje de Dios. Así que en este instante vamos a orar, ¿verdad? Para que sea Dios pues que tome control de lo que vamos a expresar en este momento. Así que acompáñame. Bendito Señor, te damos gracias. Ya estamos aquí una vez más, Señor, para poder compartir este mensaje, esta enseñanza que viene de parte de ti, Señor, para que nosotros podamos pues crecer, edificarnos, Señor, y avanzar en lo que es el espíritu, Señor, en el área espiritual que tú pues permites, que tú quieres, Señor, que nosotros fortalezcamos a través de todo aquello que tú has dejado escrito en tu santa palabra para que nosotros nos podamos enriquecer. Así que mi Señor, toma control de todo lo que pueda acontecer en este instante, Señor, y también prepara nuestros corazones para que esta palabra que es tu semilla pueda quedar en nuestros corazones, Señor, y que no se pierda, sino que tome esa función o esa que lleve a ejecución, Señor, el poder multiplicarse, Señor, como dice tu palabra, 100 por 1. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, estamos aquí en este instante y tú puedes decir, bueno, ahora, ¿qué día es este? Bueno, estamos iniciando un mes, ¿verdad? Y recordamos que cada vez que iniciamos un mes, nosotros retomamos aquella faceta de lo que es en manos del alfarero, ¿verdad? Habíamos quedado que cada inicio de mes, cada primera semana de mes íbamos a estar hablando de manos del alfarero. Entonces estamos aquí en este instante y recordamos que estamos hablando acerca de cada una de las iglesias del apóstol Pablo, ¿verdad? Aquellas en las cuales él supervisó, las cuales él creó, ¿verdad? Y ahora pues nos toca hablar acerca de la iglesia de Éfeso. Así que eso es lo que vamos a hablar ahora. Quiero que busques tu Biblia, ¿verdad? Que abras el libro de Efesios, que lo busques. Y vamos a estar ahí hablando acerca, ahí en el capítulo 1, vamos a estar en este momento. Así que, ¿cómo se llama el tema de ahora? Fuerza y el poder del Señor. Amén. La fuerza y el poder del Señor. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos así como desanimados, como, ay, ya no podemos más, ¿verdad? Hacen falta las fuerzas, no tenemos fuerzas para avanzar, no tenemos fuerzas para venir y que realizar algo que nosotros hemos propuesto en la vida, nos sentimos decaentes, ¿verdad? Y muchas veces sentimos que el poder no lo tenemos, que ya no podemos más. Pero dice el Señor que Él es nuestra fuerza y Él es nuestro poder. Entonces, eso vamos a hablar ahorita. Y vamos a dar una breve introducción, ¿verdad? Poner una base así de lo que era esto en el libro, en la carta de los Éfesos, o lo que el apóstol Pablo expresa en la carta para los Efesios. Pero antes vamos a leer, ¿verdad? La porción bíblica que te he dado y la base bíblica en Efesios 1, 22 y 23. Vamos a leer Efesios 1, 22 y 23. Dice: Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta es su cuerpo. Es la plenitud de aquel que lo lleva todo por completo. Amén. Vemos aquí que hace énfasis aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Que dice que Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo. ¿Por qué dice así? Porque si recordamos, nadie más pudo cumplir la ley, nadie más pudo cumplir todo lo que se había establecido en el Antiguo Testamento. Entonces vino Jesús, ¿verdad? Que también se llama Cristo, a venir a resolver todas estas circunstancias, a venir y a poder cumplir lo que era la ley, para podernos otorgar a nosotros la salvación y vida eterna. Entonces dice él, Dios lo sometió, dice a él le sometió todas las cosas en dominio, dices, o sea, le entregó toda la potestad, todo el dominio, porque fue la única persona, el único que vino y pudo cumplir lo que era la ley, ¿verdad? Y lo que realmente vino a rescatar a toda la humanidad. Dice, y lo puso como cabeza de la iglesia. Jesús es la iglesia de la cabeza. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Y dice que también es el esposo de la iglesia. Entonces, la iglesia es su cuerpo, como está bien establecido aquí, como lo podemos entender. Ahí creo que ya no hay más explicación, ¿verdad? Está bien entendible, donde dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es la esposa de Cristo. Así que vamos ya a entrar en detalle. Y es que la iglesia de Éfeso era una ciudad muy reconocida, muy de carácter comercial, tenía un puerto ahí cerca,
por lo tanto se daba mucho lo que era el movimiento comercial, ¿verdad? Pero había dos problemas muy específicos en lo que se relata aquí en la iglesia de Efesios, porque eso es lo que estamos tratando. Es que uno de ellos era que la iglesia se estaba inclinando a esas eh, culturas o a esas normas paganas, ¿verdad? Se estaba como desviando, ¿verdad? Estaba trayendo lo que era del mundo a la iglesia. Entonces, eso era el problema que estaba pasando ahí. Hay dos circunstancias que se mencionan en ese caso y es que estaban creando lo que era la idolatría, ¿verdad? Estaban enfatizándose en eso, tenían una diosa llamada Diana y dice la historia que habían puesto un templo para adorar a esa diosa. Cuando sabemos que a Dios le desagrada la idolatría, ya lo dejó en el libro de Éxodo, cuando leemos los mandamientos, ahí dice, no te harás imágenes, no adorarás a otros dioses, no te inclinarás a otros dioses, porque dice que Él es Dios celoso, único Dios verdadero. Entonces, Él detesta la idolatría, y en este caso, Efeso, ¿verdad?, estaba entrando en esa circunstancia de lo que es la idolatría. Tú puedes decir, bueno, nosotros ahora no estamos idolatrando a nadie, tú estás en una iglesia, estás adorando a Dios. Sí, tal vez no tienes una imagen a quien puedas tú estar idolatrando, ¿verdad? Como lo que comúnmente se conoce como idolatría. Pero si tú pones algo en lugar de Dios, ¿verdad? Un tiempo estipulado que tú tienes para honrar a Dios, como el tiempo de asistir a una iglesia o el tiempo en que dedicas a orar, tú tienes ya contemplado lo que tú haces para honrar el nombre de Dios y en ese momento se te presenta alguna oportunidad o algo que hacer, una actividad que va en contra de lo que es la voluntad de Dios o que es agradable a ti, ¿verdad? Y vienes y dejas lo que ibas a hacer, lo que estaba destinado para honrar el nombre de Dios y vas a realizar la otra acción, entonces en ese momento tú estás convirtiendo en idolatría. Como por ejemplo, tú ves un deporte, te gustan los deportes y cambias el lugar de Dios por un deporte. Cambias en lugar de Dios por un trabajo extra. Cambias el lugar de Dios por dedicar más tiempo a tu familia. Cambias el lugar de Dios, ¿verdad?, para hacer otra cosa. Entonces va dando de idolatría aquello que ocupa el lugar de Dios. Aquello que ocupa el lugar de Jesús, eso se convierte en un ídolo a tu vida. Entonces, no muchas veces decimos, no tenemos una imagen, no tenemos una estampita, no tenemos nada de eso. Sí, con mucho respeto, pero sí, cuando tú vienes y tomas algo en el lugar de Dios, estás convirtiendo en un ídolo. Y eso es idolatría. Entonces a Dios le desagrada eso y aquí este era un problema que estaba aconteciendo en esta iglesia. Y también dice que estaban buscando a los hechiceros y a los brujos, ¿verdad? Cuando no se les resolvían los problemas iban a buscar a los hechiceros y a los brujos. Imagínate qué tremendo. ¿Cuántas veces hay personas aquí que quieren ir a buscar a los hechiceros y a los brujos? Qué tremendo es eso. Tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que puede hacer lo imposible, es un Dios sobrenatural. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando va perdiendo la fe la persona, cuando se va desesperando. Una persona que va apostatando de la fe es una persona que va buscando estos lugares. Cuando sabemos que Dios detesta esta acción, la hechicería y la brujería, Dios lo abomina, es algo condenable. Dios dice que ningún hechicero, ninguno que practica la brujería va a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque esa persona ya está condenada. Si sigue practicando esas acciones, es condenada, tanto el que lo hace como el que lo busca. Porque si tú vas a buscar un hechicero que te haga un trabajito, como se dice por aquí, ¿verdad?, que va a hacer un trabajito, vas a buscar un brujo, vas a buscar un hechicero, tú te estás condenando, aunque tú digas no, porque no soy yo el que está haciendo el trabajo, sí, pero estás buscando a una persona para que te haga un favor cuando hay alguien que es nuestro Dios, que está siempre con nosotros y que puede resolver nuestros problemas. Cuando tú como iglesia buscas ese tipo de lugar, estás diciendo, Dios no me es suficiente, Dios no puede resolver mis problemas, Dios no tiene la capacidad para poder solucionar mi dificultad. Y es por eso que tú tienes que buscar a humanos a que te hagan ese favor. Dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque primero debemos de poner nuestra confianza en Dios y es Dios quien mueve las piezas necesarias para nuestro favor, para poder solventar nuestro problema.
Lo ideal es buscar a aquel que es la fuente, a nuestro Señor, es la fuente. Por eso cuando tú tienes problemas, dificultades, lo primero que debes hacer es venir ante la presencia de Dios, ahí exponer lo que a ti te está pasando, el problema que está aconteciendo, lo que a ti te agobia, lo que a ti te atormenta. Ven ante la presencia del Señor y exponle lo que está sucediendo. Dios va a resolver las cosas, Dios va a levantar las personas idóneas. Dios va a levantar las personas correctas para poderte ayudar en esa circunstancia. Amén. Entonces, no tenemos necesidad de ir a buscar a ese tipo de personas. Todo eso es mentira. Los hechiceros y los brujos son mentirosos. Trabajan en un poder que no es un poder original, ¿verdad? Entonces, a veces inventan cosas para tener a las personas ahí atrapadas, ¿verdad? Y no es cierto, es una falsedad. El único poder genuino es el poder de nuestro Dios. Entonces, esta iglesia estaba en esta circunstancia. La iglesia de Efeso estaba cayendo en la idolatría. La iglesia de Efeso estaba cayendo en la hechicería, en la brujería. Y también a causa de todo eso, pues también había discordia entre judíos y gentiles. Porque ¿cómo puede ser esto? O sea, se ven los acontecimientos. Si una persona empieza a inclinarse por las actividades, por lo que es del mundo, ¿verdad? Obviamente su corazón, su vida espiritual se va enfriando y da cavidad al enemigo, a que sea influenciado por Satanás. Entonces empieza aquella discordia, empieza a levantar aquella cizaña, empieza a ver empieza a criticar a otro, a ver los problemas de otro, empieza a hablar, a chismear, a calumniar a la gente, que son acciones netamente de la carne, ¿verdad? Y que son las personas que son influenciadas por espíritus malos. Porque como no está lleno el Espíritu Santo, porque la persona que busca a Dios no anda haciendo este tipo de acciones. La persona que busca a Dios sabe que su respuesta es Él. Sabe que cuando hay necesidad ocurre, ¿verdad?, la persona correcta, que es nuestro Dios. Cuando esta persona está llena del Espíritu Santo, sabe que en su interior hay algo más tan poderoso que es capaz de vencer aquello que le afrenta. No hay necesidad de buscar estas alternativas como lo estábamos viendo acá. Entonces vemos aquí dos componentes muy importantes, y es que estamos hablando de fuerza y estamos hablando del poder del Señor, la fuerza del Señor y el poder del Señor. Cuando hablamos de fuerza, yo he estado investigando. La fuerza no solamente es aquello que se ejerce sobre un cuerpo, no, la fuerza también es dominio. Y me llamó mucho la atención porque encontré el concepto que dice que es la capacidad física o moral, ¿verdad? Y me llama la atención que dice o moral, o sea, que es la capacidad de mantenerte estable ante las condiciones, ante las provocaciones, ante aquellas circunstancias que te afrentan, que te agobian, ante aquellas tentaciones que se te presentan. Es esa fuerza que tú tienes que te genera de estar estable ante aquellas circunstancias que vienen con la finalidad de hacerte fracasar, con la final de hacerte fallar, ¿verdad? Entonces vemos aquí en este concepto de fuerza, hay ciertos componentes que es importante que nosotros los conozcamos, porque cuando tú conoces realmente qué es lo que eres portador o tú eres, entonces tú te puedes mantener estable ya con el conocimiento, ¿verdad? Ya teniendo la información correcta, tú ya puedes dar pasos certeros y puedes mantenerte estable ante cualquier circunstancia porque conoces una verdad. Y esto es lo que el apóstol Pablo estaba aquí en el capítulo 1 mencionándoles. Les estaba recordando quiénes eran ellos, qué es lo que Jesús había hecho por ellos, que por qué, o sea, todo lo que vamos a ver ahorita son parámetros para poderse mantener estable ante una circunstancia, para no andar buscando esas alternativas que van contrarias a lo que Dios ha establecido en su santa palabra. Y vamos aquí, dice en el 1:4, ¿verdad? De Efesios 1:4, dice así: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que nosotros desde antes de la creación del mundo hemos sido escogidos por Dios. Él nos vio desde antes de la fundación del mundo, o sea que nosotros ya existíamos, ¿te das cuenta? Sí, porque si fuimos escogidos
desde antes de la fundación del mundo, es porque nosotros, es que acordémonos que Él vive en la eternidad y en su tiempo es el tiempo continuo, Él siempre está en el ahora. Entonces nosotros ya existíamos en el ahora, en el tiempo de Dios ya existíamos y dice que Él nos escogió. Es como cuando tú tienes personas a tu cargo y están todos enfrente de ti y empiezas a escoger a personas para realizar ciertas actividades. Yo me imagino que así era, ¿verdad? Estamos todos enfrente del Señor y Dios nos escogió desde la eternidad. Pero aquí dice que ¿para qué nos escogió Él? Dice, Dios nos escogió en Él, nos escogió en Él, dice. Antes de la creación del mundo, para que seamos, ¿qué? Santos. Vemos dos elementos aquí. Santos y sin mancha delante de Él. O sea, santos apartados para Dios. Santo significa apartarse. Significa apartado para Dios, ¿verdad? Entonces dice que desde el principio Él nos vio, pero con la finalidad de que, número uno, fuésemos apartados para Dios. Y número dos, sin mancha ante Él significa sin pecado. Amén. Que estemos sin pecado delante de Él. Es un gran reto, ¿verdad? Pero dice aquí que Él nos escogió desde un principio con esa finalidad. Pero dice ahí algo muy importante. Nos escogió en Él, en Cristo. Es que significa que afuera de Él no podemos hacer nada. Significa que solamente estando en Él nosotros nos podemos encontrar en esa circunstancia. Significa que cuando tú tomas en cuenta a Dios, ¿verdad? Tú puedes mantenerte en la condición de santidad. Cuando tú tomas en cuenta a Dios en todo lo que haces, porque tú escuchas la voz de Dios, porque tú tienes esa comunión con Dios, porque tú le conoces y tú te mantienes en esa condición de santidad que es apartado para Dios, es solamente en Él que lo podemos lograr, porque escuchamos su voz, escuchamos su dirección, escuchamos la voz del Espíritu Santo que nos va guiando, que es el que está con nosotros, ¿verdad? Escuchamos la voz del Espíritu Santo, escuchamos que nos va orientando, escuchamos que nos va advirtiendo. Entonces nosotros nos podemos mantener en esa condición de santidad cuando estamos en Cristo, ¿verdad? Y también cuando nos mantenemos en esa condición sin pecado, solamente Él nos puede dar esa fuerza, estamos hablando de fuerza, nos puede dar esa fuerza para estar viendo la tentación y no caer en esa tentación. Amén. Cuando tú tienes una debilidad en tu vida que no te permite mantenerte en santidad, que constantemente pecas y dices, Señor, te fallé, pecaste, y después venís a la presencia del Señor, ahí con tus lágrimas, todo entristecido porque le fallaste al Señor. Dios ve toda esa circunstancia, pero cuando tú estás fuerte, por eso Dios le dijo a alguien que fuera fuerte y valiente. Amén. Cuando tú estás fuerte, tienes esa fuerza en ti que te permite mantener estable en un momento que se te presenta una situación difícil, en un momento que se te presenta una tentación, tú no vienes y caes en el error, ¿verdad? Y eso es lo que estaba tratando el apóstol Pablo aquí. Ustedes han sido predestinados desde antes de la creación, les está diciendo a los Éfesos. Y lo mismo nos dice a nosotros, ¿verdad? Fueron escogidos desde antes de la creación para que tuvieran una condición de santidad y sin mancha ante Él, ¿verdad? Fuimos escogidos, pero solamente en Él podemos nosotros evitar caer en esas circunstancias que puedan estar aconteciendo. Hoy en día todavía se ve la hechicería, todavía se ve gente que busca a los brujos, todavía hay gente que cree que por un trabajito que le haga va a tener dominado a una gente. Quiero decirte que, bueno, si esa persona es cristiana, no cabe en eso, ¿verdad? Pero si hay gente que busca hechiceros, hay gente que frecuenta la idolatría, que frecuenta la brujería, hay gente que estas circunstancias todavía están en la actualidad. Hay gente que provoca discordias, que hay molestias, que hay enojos sin ningún sentido, sin ninguna razón de qué, ¿verdad? O sea, todo esto todavía está pasando, pero cuando nosotros sabemos, ¿verdad? Y estamos en Cristo y sabemos que Él nos ha escogido de un principio para santidad y para estar sin mancha ante Él, nosotros pues podemos tener esa fuerza de mantenernos estables en lo que Dios ha determinado en nuestras vidas. Y vemos también ya continuando, dice que somos predestinados, allá en el 1:5, allá a continuación, dice que somos predestinados, dice, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. No solamente Él nos observó desde el principio, o sea, no solamente nos eligió, sino que nos predestinó para ser sus hijos.
Desde aquel entonces que Él nos vio, Él ya veníamos ya destinados a ser sus hijos. Desde que nosotros nacimos aquí, ya estamos destinados a ser hijos de Él. Y aunque tú muchas veces te moleste que te hablen de Dios o no quieras nada con Jesús y te insisten tanto, se te acerquen tanto a tú que no tienes a Jesús en tu corazón y se te acercan muchas veces personas a hablarte de Dios, es porque Dios te anda buscando, porque fuiste predestinado para formar parte de ser su hijo. Amén. Entonces dice que desde la eternidad ya fuimos predestinados para ser adoptados como hijos suyos, hijos del Creador, hijos de nuestro Dios, el único Dios verdadero, ¿verdad? El que nos creó a todos nosotros. Dice que fuimos destinados a ser sus hijos desde la eternidad. Entonces conocemos ya dos circunstancias. Número 1, fuimos escogidos. Número 2, ya estamos predestinados a formar parte de la familia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Y qué más? Dice que fuimos redimidos. Redimidos allá en el versículo 7-8 del capítulo 1 dice: en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia, que Dios nos dio en abundancia en toda sabiduría y entendimiento. Amén. Dice aquí que fuimos redimidos. ¿Qué significa la palabra redimidos o redención? Significa la palabra redimidos o redención significa que fuimos rescatados. Recordemos que estamos condenados al pecado. Estamos condenados a muerte eterna por el pecado. Amén. Pero vino Jesús y nos rescató, nos dio sus manos y nos liberó. Nos levantó de ese lugar de perdición. Nos levantó de ese lugar de condenación eterna y nos dio, dice que estamos sentados juntamente con Él. Amén. Hay otra porción bíblica que dice que estamos, aunque nosotros estemos en este mundo, pero estamos ya en el área espiritual sentados juntamente con Él en los cielos, porque Él murió en nuestro lugar cuando Él estaba siendo crucificado, nosotros estábamos ahí. Cuando Él murió, nosotros también estamos ahí. Cuando Él resucitó, también nosotros estamos ahí. Y Él que está sentado a la diestra del Padre, ahí también estamos todos nosotros. Amén. Porque Él tomó nuestro lugar. Entonces dice aquí que Él nos redimió, Él nos rescató con el derramamiento de su sangre. Dice que Él nos redimió, Él nos rescató, nos dio la oportunidad de una vida eterna, ¿verdad? Y eliminó así el pecado. Ya van 3 puntos que los que nosotros debemos de conocer muy bien para no caer, para tener esa fuerza. Debemos tener fuerza de saber de que somos escogidos, de que somos predestinados, de que somos redimidos, que por eso no vamos a caer en el pecado, que por eso no vamos a caer en la tentación, que por eso no nos vamos a desviar del camino correcto, que por eso vamos a seguir fielmente en los caminos de nuestro Dios. Entonces dice aquí que fuimos, dice, rescatados conforme a las riquezas de su gracia, o sea, los favores inmerecidos que Dios nos dio en abundancia en toda sabiduría y entendimiento. Cuando hablamos de sabiduría estamos hablando de la habilidad para desenvolverse en todo lo que ya se conoce. Amén. Cuando tú ya conoces que eres salvo, cuando tú ya conoces que Dios dio su vida por ti, cuando tú conoces que has sido redimido, cuando tú ya conoces que has sido escogido, cuando tú ya conoces que has sido predestinado, pues conoces el valor que tú tienes, ¿verdad? En Dios, y no puedes venir y desechar tan importante valor tuyo para venir y caer en la tentación, para venir y como que dice ahí, que cuidemos una salvación, ¿verdad? Tan valiosa, ¿verdad? Porque Jesús la hizo por cada uno de nosotros, se ofreció por cada uno de nosotros. Entonces, qué importante es que no menospreciamos ese sacrificio, que nosotros debemos de valorar lo que aconteció en esa cruz hace 2000 años, amén, que Dios vino y otorgó la vida por toda la humanidad. Entonces, cuando tú entiendes eso, entonces tú no vas a caer en el pecado, tú no vas a caer en la tentación. Tú no vas a irte por caminos que no debes de andar caminando, porque sabes que tú le perteneces a Jesús. Amén. Entonces dice aquí que nos dio esa sabiduría para desenvolvernos en lo que ya conocemos. Ya tenemos un conocimiento, no vamos a fallar. Y en el entendimiento, habla de sabiduría y habla de entendimiento. Y el entendimiento es la capacidad de entender o descifrar la información que llega a nuestros sentidos. Dios nos da la capacidad de entender todas las cosas. Amén. Los que son hijos de Dios entendemos todas las cosas.
a través del Espíritu Santo. Aquello que Dios nos quiere mostrar lo podemos ver. Cuando leemos la palabra de Dios se nos abre el panorama espiritual. Hemos hablado muchas veces que aquí en la palabra de Dios hay secretos ocultos, ¿verdad? Hay misterios ocultos. ¿Y quiénes son los que los encuentran? Aquellos que están espiritualmente, aquellos que buscan a Dios antes de leer la palabra, aquellos que se santifican, se apartan para Dios. Y santificarse no quiere decir, yo me voy a apartar y no le voy a hablar a nadie, no voy a buscar a nadie, no me voy a socializar con nadie. Eso no significa santificarse. Santificarse significa que puedes estar en medio de muchas personas, pero tú no caes en el error porque eres hijo de Dios. Porque respetas a Dios, porque tienes temor a Dios, valorizas lo que Dios ha hecho por ti. Eso es santificarse. Puedes estar en medio de muchas gentes que tal vez estén haciendo lo incorrecto, pero tú no lo haces. ¿Por qué? Porque tienes el valor de lo que Jesús hizo por ti. Vemos a Jesús. Jesús cuando vino, ¿a dónde andaba? Allá andaba en medio de los republicanos, allá andaba en medio de toda la gente, de los publicanos, de todas las personas que muchas veces les criticaban, le decían, ¿y por qué Jesús anda con ese tipo de gente? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Jesús no vino a ser como ellos. Jesús vino a transformarlos a través de lo que Él es, que es la verdad, es la palabra de Dios. Por eso andaba en medio de ellos, porque Él venía a transformarlos, venía a cambiarlos, no venía a ser como ellos. Amén. Él venía a marcar la diferencia, venía a transformar a las personas a través de su palabra, a través de su evangelio. Eso es lo que Jesús andaba haciendo. Por eso andaba entre medio del pueblo. Andaba sanando a los enfermos, andaba sacando demonios. Porque Jesús no vino a ser como ellos, vino a transformarlos, a darles la luz para que para que cambiaran su vida, que no fueran como antes. Entonces vemos aquí, dice, cuando nosotros ya tenemos sabiduría, tenemos entendimiento, conocemos todas las cosas y las interpretamos podemos descifrar la información que viene en nuestra vida, nos podemos mantener estables. Conocemos quién es Dios, conocemos qué hizo por nosotros. Y por ello no vamos a fracasar, y por ello no vamos a caer en la tentación, y por ello no nos vamos a desviar del camino que Él quiere para nosotros. No vamos a dejar de cumplir su propósito, porque sabemos quiénes somos. Además de eso hay otra cosa que viene a nosotros. Sabemos quiénes somos y tenemos identidad en Dios. Amén. Y eso no nos permite caer en el error. Amén. Y poder lograr lo que está pidiendo aquí, que es santidad. ¿Verdad? Poder lograr esa santidad y poder lograr esa condición de estar sin mancha ante Dios. Solamente conociendo lo que realmente Jesús hizo por nosotros y quiénes somos nosotros en Él. ¿Qué más dice? Sabemos que tenemos herencia. Tenemos una herencia. Dice allá en el mismo capítulo 1, la porción número 11. Efesios 1:11 dice, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. ¿Y cuál es esa herencia que tenemos? La vida eterna. Amén. Esa es nuestra herencia. Tenemos vida eterna en nuestro Dios, en nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Dice, en Cristo también fuimos hechos herederos. Amén. Pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. ¿Cuál es el plan de Él? ¿Cuál es el plan? ¿Quién era el plan? El plan lo hizo Dios el Padre. Amén. El plan lo hizo Dios el Padre. Él sabía que había pecado en el mundo. Él sabía, estaba viendo lo que estaba aconteciendo. Pero el plan ya existía desde la eternidad. ¿Verdad? El plan ya existía de la eternidad de que Jesús iba a venir a este mundo, se iba a ser humano e iba a ofrecer su vida por cada uno de nosotros. Ya el plan ya estaba desde la eternidad, ya había un rescate desde la eternidad, porque todos estos planes ya habían sido elaborados desde la eternidad. Entonces dice aquí que había un plan. Aquí ya había un plan y el plan era ese, que Jesús viniera y se ofreciese por nosotros y nos otorgara esa vida eterna de la cual nosotros somos herederos. Los hijos de Dios somos herederos de la vida eterna. ¿Por qué? Por creer en Jesús, por creer en que Él nos vino a rescatar del pecado, por creer de que Él vino y se ofreció en esa cruz hace 2000 años por cada uno de nosotros. Por creer en Él, ahora nosotros tenemos la vida eterna. Amén. Y esa es nuestra herencia. ¿Sabes bien? Eres escogido, eres predestinado, eres redimido, tienes herencia en Dios. Entonces eso te da fuerzas para no caer en la tentación.
Y además somos sellados por el Espíritu Santo, que es la garantía de salvación. Allá en 1:13-14 dice de la siguiente manera. En el 1:13-14 dice, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido, ¿verdad? Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Amén. Dice que fuimos sellados por el Espíritu Santo, que es la promesa. O sea, tenemos ese sello, esa garantía de que nosotros somos salvos por haber creído. Dice, hemos escuchado el Evangelio. Estamos hablando de la sabiduría y del conocimiento, ¿verdad? Hablamos del entendimiento. Sabiduría y entendimiento. Y dice aquí, ustedes habiendo escuchado el mensaje de verdad. Primero lo escuchas. Primero oyes hablar de Jesús. Eso lleva un orden, ¿verdad? Primero escuchas el Evangelio, alguien te habla del Evangelio, alguien te habla de Jesús, alguien te habla de lo que Él hizo, de quién es Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que vino a hacer? Primero tú lo escuchas, tú lo entiendes y eso te lleva al convencimiento y te lleva al arrepentimiento a través del Espíritu Santo para que tú puedas venir a recibir ese Evangelio y puedas recibir a Jesús en tu corazón. Por eso dice aquí, en Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de verdad. ¿Cuál es el mensaje de verdad? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la verdad, ese es el Evangelio que les trajo salvación, porque todo, aunque tú puedas ver este libro llamado Biblia, ¿verdad? Que es la palabra de Dios, tú puedes ver contemplado aquí muchas experiencias y puedes escuchar hablar mucho de Dios, pero el eje principal de todo esto se llama salvación. Amén. El eje principal de todo lo que está escrito es la salvación de la humanidad, la salvación para la humanidad. Todas las proezas sobrenaturales que tú ves siempre fueron en rescate, en salvación de sus hijos. Ahora pues estamos viendo una salvación que también es de carácter espiritual, que es la salvación para vida eterna, ¿verdad? Por eso estaba hablando aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque se están yendo a los hechiceros, porque se están yendo a ese poder que no es correcto, porque están buscando la idolatría. Si tienen un Dios todopoderoso, ¿verdad? Que ofreció su vida en esa cruz para rescatarlos y darles vida eterna. Entonces por eso estaba hablando el apóstol Pablo esto. Dice, y a través del Espíritu Santo son sellados, ¿verdad? Son sellados que tienen la garantía. Número uno, un sello dice que tiene autoridad del Espíritu Santo acerca de nosotros. El sello dice que le pertenecemos al Espíritu de Dios, ¿verdad? El sello dice que es la garantía de que pertenecemos a Él, ¿verdad? Entonces, por eso es aquí, tienen el sello de la salvación, de la vida eterna, porque escuchamos primero el Evangelio, después le recibimos, después somos sellados, y ahora estamos esperando que Él venga por nosotros. Amén, porque estamos sellados por el Espíritu Santo. Entonces estamos esperando que Él venga por nosotros. Él va a venir por toda la iglesia. Dice que en un abrir y cerrar de ojo, Él viene por toda su iglesia. ¿Quiénes son la iglesia? Aquellos que han creído en Jesús, aquellos que han permitido que selle su corazón, aquellos que le han recibido como Rey y Señor de su vida. Esos son los hijos de Dios, esos son la iglesia. Amén. La iglesia no son las denominaciones, no son cada quien los grupitos, ¿verdad? De cada denominación. No, la iglesia es toda en general, aquellos que han recibido a Jesús, aquellos que le han reconocido como Dios, aquellos que lo han recibido como Rey y Señor en sus vidas y han permitido que selle su corazón. Esos son los hijos de Dios y esa es la iglesia que Dios viene a recoger. Amén. En un abrir y cerrar de ojos viene, dice el Señor. En cualquier momentito, Él viene por su iglesia. No nos vamos ni siquiera, como que dice, ahí viene el Señor, alistémonos que viene el Señor. No va a haber ni siquiera lugar para eso. Porque tú y yo estamos llamados a estar listos. Amén. Iglesia, tú y yo estamos destinados a estar listos. Estamos ya, que debemos de estar listos, porque en un momentito, así como en un abrir y cerrar, si es que no se tarda ni siquiera ni un micro de segundo, lo que es abrir y cerrar los ojos, el Señor viene. Y nos viene a recoger a ti y a mí, que estamos sellados por el Espíritu Santo y que tenemos la seguridad de que realmente así es. Porque lo que significa es que el hecho de estar en una iglesia no te hace salvo. El hecho de estar asistiendo a una iglesia no te hace salvo. El hecho de estar sirviendo a Dios no te hace salvo. ¿Por qué? Porque mucha gente se va a quedar aún estando en las iglesias.
Porque no significa que tú vayas a una iglesia, no significa que tú le sirvas a Dios, eso no te hace salvo. Lo que te hace salvo a ti es que has recibido a Jesús en tu corazón y estás seguro de que así es y que estás sellado en su corazón y que estás seguro de que si Dios viene ahora tú te vas con Él. Amén. Eso significa, ¿verdad? Estar seguro de la salvación de nuestra alma. Entonces aquí tenemos una garantía, somos sellados por el Espíritu Santo. No es cualquier sello, es un sello que nos garantiza la vida eterna. Cuando tú conoces estos pasos, tú tienes la fuerza suficiente para mantenerte estable y no desviarte de la fe que has creído en las bases doctrinales que tú debes de tener como hijo de Dios, como parte de una iglesia. Esas bases doctrinales que no te van a permitir buscarte o desviarte a algo que no debe de ser. Amén. Como la brujería, la hechicería y andar idolatrando, ¿verdad? Que es abominable ante los ojos de Dios. Entonces tú conoces que fuiste, ¿qué? Fuiste elegido, fuiste predestinado, ¿verdad? Fuiste redimido. Tenemos herencia en Dios y somos sellados por su Espíritu Santo. 5 aspectos muy importantes que hemos visto para poder tener fuerza, que nos genera esa fuerza para estar estables ante las circunstancias que se nos puedan presentar en la vida, que nos puedan desviar del camino correcto que Dios ha contemplado para nosotros. Ahora vamos a hablar del poder. Dice aquí que el poder, cuando yo busqué esto de poder, dice que es la facultad y la jurisdicción para gobernar y realizar alguna acción. Eso es poder. Pero dice la palabra de Dios que nosotros tenemos ese poder, ¿verdad? Tenemos poder en nuestro interior. Pero dice aquí y ese poder, cuando nosotros vimos ese poder no es que, porque bien bonito, nos han dado poder, vamos a estar sobre todos y vamos a gobernar aquí y todos se van a someter. No, se oye bien bonito eso, pero del poder que estamos hablando aquí es el poder para tener ese dominio propio. Es ese poder para no caer en la tentación. Es ese poder que nos va a ayudar, ¿verdad? Que va igual, porque voy encontrando aquí que también un sinónimo de poder también es fuerza, o sea que los dos van conectados, ¿verdad? Entonces que también el poder y la fuerza nos ayudan a mantenernos estables en lo que nos pueda afrontar en la vida. Vemos aquí vamos a irnos al 1:18, 18 al 20, dice así, 18 al 20. Dice: pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él os ha llamado, cuál es la riqueza de su gloria, herencia entre los santos. Amén. ¿Cuál es esa esperanza? ¿Cuál es esa riqueza? ¿Cuál es esa gloria? ¿Cuál es esa herencia entre los santos? Cuando nosotros, dice el apóstol Pablo, pido que su corazón, los ojos de su corazón sean iluminados. Significa que podamos ver lo que otros no ven, pero sin embargo también está hablando de esa riqueza que es la presencia de Dios en nuestras vidas. Es la presencia, porque recordamos que donde hay pecado Dios no puede estar. Entonces, cuando nosotros contamos con la presencia de Dios, es cuando nosotros nos evitamos de caer en ciertas circunstancias. Nos abstenemos, ¿verdad? Abstenemos nuestra carne de venir y obrar de manera incorrecta. Entonces, podemos contar con la presencia permanente de Dios en nuestra vida. Una presencia que es esencia, ¿verdad? Una presencia que es esencia. ¿Cómo es eso? Es que Dios siempre está en todas partes porque Él está viendo a los buenos y a los malos, dice la palabra de Dios. Pero una presencia en esencia es porque tú puedes percibir la presencia de Dios, tú puedes contar con la presencia de Dios, con el respaldo de Dios, con todas las bendiciones de Dios para tu vida como hijo, ¿verdad? Porque tú estás absteniéndote de todo lo que este mundo te ofrece. Y hablo de aquello que te ofrece que no trae para ti ninguna bendición, o sea, ninguna ventaja en lo que es de Dios, ¿verdad? Porque sí, también Dios permite la bendición que viene de este mundo a nuestro beneficio, porque Él mueve todas las piezas, pero hay circunstancias que no nos son favorables. Entonces ahí tenemos nosotros que venir a través del Espíritu Santo. Nosotros vamos clasificando qué es lo que nos conviene y qué no nos conviene, como dice el apóstol Pablo. Todo me es lícito, pero no todo me edifica, no todo me conviene.
¿verdad? Todo parece agradable, pero no todo me edifica. Entonces, ¿qué es lo que me edifica? ¿Qué es lo que hay en este mundo que me edifica? ¿Qué es lo que hay en este mundo que me ayuda? ¿Qué es lo que hay en este mundo que me puede ayudar a superar y a levantarme de manera espiritual para agradar a Dios? Amén. ¿De qué manera? Entonces, solamente eso lo podemos lograr cuando tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, poder diferenciar cada uno de estos aspectos. Entonces lo gozamos cuando tenemos nuestros ojos del corazón, ¿verdad? Y dice iluminados para poder ver lo que es bueno y lo que no es bueno. Amén. De ahí vemos aquí, dice a continuación, dice, y cuál imparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. Es un poder que no falla, es un poder que realmente va a lo seguro, es un poder que te saca de la circunstancia que tú puedas estar viviendo cuando tú confías en el poder de nuestro Dios. También dice aquí que es un poder incomparable, ¿verdad? Es capaz de resucitar lo que está muerto. Lo vemos allá en el 1:20-21, dice que Dios ejerció en Cristo, ese poder que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha, dice en las regiones celestiales. Ahí es donde está Jesús. Jesús resucitó, Jesús ya no está en una tumba. Amén. Jesús no está en la tumba, Jesús ha resucitado y está a la diestra del Padre. Amén. Resucitó al tercer día que fue sepultado, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Entonces dice ahí, el mismo poder, fíjate bien, el mismo poder y hay otra porción bíblica que dice que el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos es el mismo poder que andamos cargando tú y yo. Es ese mismo poder del Espíritu Santo. Entonces eso nos dice a nosotros que todas las cosas, número uno, que todas las cosas son posibles. Y número dos, que no hay nada que nos pueda hacer fallar porque andamos cargando un poder sobrenatural en nuestra vida, un poder que es superior a lo que somos nosotros, ¿verdad? En nuestro interior. No dice el que es más poderoso el que tenemos dentro que el que está afuera. O sea, andamos cargando el poder de Dios en nuestras vidas cuando recibimos a Jesús. Cuando hemos sellado, nuestro corazón ha sido sellado con su espíritu, somos portadores de su espíritu, somos la habitación de Jesús, del Espíritu Santo, somos la casa del Espíritu Santo. Entonces Él vive dentro de nosotros y significa que su espíritu es más poderoso que cualquier cosa que pueda afrontarnos, ¿te das cuenta? Entonces, ¿por qué tienes que ir donde el hechicero? ¿Por qué tienes que ir donde el brujero? ¿Por qué tienes que ir a buscar tu confianza en las personas? Cuando primero se busca a Dios y Dios mueve a las personas a tu favor. Dios me enseñó eso a mí. Búscame a mí en oración porque Él se encarga de buscar a las personas que yo necesito a mi favor. Amén. No hay que ir a buscar personas. Yo nunca he ido a buscar personas, favores de personas, y te lo digo para la honra y gloria de Dios. Desde que era una niña pequeña, siempre fue, cuando yo me pasaba algo, siempre llorando y me encerraba y terminaba orando en la presencia de Dios. Siempre lo busqué a Él. Yo no conozco que ir a pedir un consejo de un pastor, con mucho respeto se lo digo. Yo no conozco que ir a eso de consejería pastoral. Yo no conozco que es a pedirle ayuda a una persona porque nunca lo he hecho. Siempre he venido a la presencia de Dios y a Él yo he dicho, Señor, ayúdame. Mira, Señor, tengo este problema. A Él he expuesto todo lo que a mí me pasa. Y Dios levanta a las personas a mi favor. Es Dios quien lo hace. Dios conoce a las personas y conoce los corazones de la persona. Y Él también es el que va a premiar a esas personas, ¿verdad? Porque el que bendice a un hijo de Él, Dios viene y le recompensa la bendición que hace. Amén. Entonces, lo ideal aquí es buscar a Dios, es buscar a Él. Por honra y gloria te lo digo, yo siempre lo he hecho así. Es mejor buscar a Dios y Él se encarga de tocar las piezas necesarias que tú necesitas en tu vida para resolver cualquier circunstancia que te pueda estar aconteciendo. Entonces dice que el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el mismo poder que tenemos tú y yo, capaz de levantar lo que está muerto. Amén. ¿Qué es lo que está muerto en tu vida? ¿Qué es lo que realmente tú dices, no, esto ya no funciona? ¿Qué es lo que tú dices, no, este negocio ya se acabó, quebró? ¿Qué es lo que tú dices, no, esta carrera quizás ya no la voy a culminar? ¿Qué es lo que tú dices, no, esta relación ya se perdió? No, es que ya no podemos hacer nada en ese caso.
No, pero es que Dios viene a decirte que Él es capaz de levantar los muertos de la tumba. ¿Por qué? Porque ese mismo poder lo andamos nosotros. ¿Por qué las cosas no funcionan? Es porque no creemos. ¿Por qué las cosas no funcionan? Porque nuestra fe quizás no es fe. Porque si Él dice que tenemos la fe como un granito de mostaza, que es lo más mínimo, que es comparado a un granito de arroz, entonces nosotros podríamos venir y decirle a aquella montaña, mira, pásate para acá y vos pásate para allá. Le podemos decir, mira, problema, porque la montaña es un ejemplo de un problema. Mira, problema, apártate de aquí. No es tu lugar, ¿verdad? Decirle a cualquier cosa que te acosa, apártate de mí, apártate de los míos, porque no es tu lugar. Cualquier cosa que te atormenta, mira, apártate de mí. Cualquier problema que te agobia, mira, problema, apártate de mí. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios todopoderoso y más poderoso el que tenemos aquí que el que está en el mundo, dice la palabra de Dios. Entonces, ese mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el mismo espíritu que tenemos tú y yo dentro, pero que lo limitamos con nuestro pensamiento tan limitado que decimos, no, es que no va a suceder, es que no va a pasar, es que no se puede, es que aquí nosotros mismos limitamos al Espíritu Santo porque Él es capaz de hacer cualquier cosa. Amén. Nosotros mismos limitamos a Dios, nosotros mismos limitamos al Espíritu Santo con nuestro pensamiento limitado, porque así es delimitada nuestra mente, entonces ese es nuestro Dios limitado. Pero si tu mente es amplia, tu mente es extensa, tú puedes decir, bueno, es que para Dios no hay nada imposible. Es que Dios es capaz de crear lo que tenga que crear con tal de otorgarte a ti lo que tú necesitas. Dios lo puede hacer, no es creador, pues. Dios puede crear lo que tú necesitas con tal de bendecirte, pero es nuestra mente, que es finita, que es así chiquitita, entonces nuestro Dios no tiene la posibilidad de nada, es inútil, con mucho respeto. Entonces Dios lo convertimos en un Dios inútil, cuando Él tiene toda la potestad y capacidad de hacer lo que nosotros le pidamos, siempre y cuando sea su voluntad. Amén. Porque el mismo Dios, solo imagínate, es que esa expresión tiene mucho de dónde poder sacarle a esto. El mismo Dios que levantó a Jesús, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos. A Jesús, nadie fue a orar por Jesús. Nadie fue, no es como Lázaro, ¿verdad? Que dijo Jesús, hey Lázaro, levántate, ven fuera. No, allí no estaba nadie orando por Jesús. Ahí solo estaba Jesús, porque ya lo habían hecho por muerto, ¿verdad? Vencimos a Jesús y ahí estaba muerto Jesús, ¿verdad? Él estaba solito ahí, nadie fue a orar por él, nadie fue a levantarlo, no, él solito se levantó de los muertos, porque el Espíritu Santo de Dios, dice, vino y lo levantó de los muertos. Entonces nosotros podemos venir y avanzar en todo aquello que se nos presenta con la finalidad de bloquear lo que somos. No es nada, lo podemos derrumbar así. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Amén. Entonces quiero que tú sepas eso. Tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, que cada vez que Dios me tiene aquí. Cada vez que se te presente algo imposible en tu vida, cada vez que tú digas, no, aquí ya no hay nada más que hacer. Cuando tú digas, no, esto ya lo demos por terminado. Cuando tú digas, no, aquí ya no hay fuerza, así que ya no hay fuerza, ya no podemos más, no es que ya no. No, recuerda que el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el mismo poder que tienes tú dentro y que tengo yo aquí en mi corazón. Amén. Porque hemos recibido a Jesús, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. No minimices el poder de Dios, no minimices al Espíritu Santo, no lo hagas un inútil aquel que puede hacer las cosas posibles, no hagas un inútil aquel que puede crear lo que no existe con tal de bendecirte, no lo hagas inútil, no lo hagas pequeño, no lo imposibilites, porque Él lo puede hacer todo. Amén. Aleluya. Él lo puede hacer todo. Y si eres capaz de creer, así es. Vamos a continuar aquí porque Dios no me dejaba salir de ahí. Y dice que el poder de Dios es sobre todo poder, ¿verdad? No hay otro poder como el de Dios. Ningún poder humano es como el de Dios. No hay ninguno. Dice aquí en el 1:21. Por muy encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Este es el poder que Dios le dio a Jesús. Amén. Le dio un poder sobre todo poder, que dice, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio,
y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero, o sea, en el eterno. El poder de Dios sobrepasa todo. Tiene poder en este mundo y tiene poder en el mundo espiritual, o en el mundo espiritual. Perdón. Entonces podemos ver esto, lo que Dios está diciendo aquí, que el poder de Dios es sobre todo poder. No hay otro poder, el más poder humano no se compara al poder de Él. Es un poder divino, un poder absoluto, un poder que tiene todo, ¿verdad? Que se puede hacer todo, no tiene limitaciones. Se le ha dado la autoridad, se le ha dado la potestad, dominio, se le ha dado todo el poder, ¿verdad? Entonces podemos confiar en eso. Ahora ya para concluir, ¿qué es lo que Dios nos enseña en este momento, en este primer tema de esta serie que estamos llevando de la iglesia de Éfeso? Es que recordamos los dos problemitas, ¿verdad? Recordamos el problema de que la iglesia se está yendo a culturas mundanas, estaba buscando hechiceros, estaba buscando brujería, estaba en la idolatría, ¿verdad? Y estaba también levantando había desunión, ¿verdad? En la iglesia. Pero nosotros ahora aquí lo que hemos entendido es que lo que el apóstol Pablo estaba haciendo aquí es recordándoles a estas personas de Éfeso que es importante, o sea, le estaba recordando quiénes eran en Dios, lo que Él había hecho por sus vidas. Lo vemos en el capítulo 1, así iniciamos. Él les estaba recordando lo que Jesús había hecho por ellos. Les estaba recordando cuál era su identidad en Dios. Y eso pues es importante para hoy en día, para todo hijo de Dios, que se dé cuenta quién es en Dios, qué es lo que Jesús vino a hacer por él. Porque cuando tú tienes bien en claro todos esos parámetros que hemos visto ahora, tú piensas muchas veces en caer en un error. Porque tienes temor a Dios, tienes respeto a Dios, tienes respeto a Jesús, aquel que dio su vida por ti en la cruz. Y derramó la sangre por ti. Y gracias a esa sangre, tú y ahora somos libres y somos purificados, somos santificados. No hay condenación, tenemos vida eterna. Era nuestro lugar estar ahí. Cada uno, era tu lugar estar en esa cruz. Era mi lugar estar en esa cruz. Pero hace 2000 años Jesús tomó ese lugar. Amén. Entonces por eso nosotros no podemos venir y decir, ver como que la sangre de Cristo es una basura. O como que es nada. No. La sangre de Cristo dice aquí que era un ser sin mancha, sin pecado, puro, que se ofreció por nosotros. Entonces por eso dice aquí, ¿verdad? Qué importante es fortalecer nuestras bases doctrinales. ¿Quiénes somos en Dios? Y eso es lo que se necesita en la iglesia. ¿Quiénes somos en Dios? ¿Cuántas de las personas que están en una iglesia están seguros quiénes son en Dios? Porque hay mucha fornicación, porque hay mucho adulterio, porque hay mucho divorcio, porque no sabemos quiénes somos en Dios y fallamos muchas veces. Con que fallamos sabiendo quiénes somos en Dios, ya no vamos a fallar cuando nuestra identidad está así como tambaleante. Es importante saber quiénes somos en Dios. Es importante tener nuestras bases sólidas de quiénes somos en Él. Y luego lo que Dios puede hacer por nosotros. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es su poder? No tenemos necesidad de buscar otras cosas cuando el poder de Dios es suficiente para poder solventar lo que nosotros estemos pasando en cualquier instante de nuestra vida, en cualquier faceta de nuestra vida. Amén. Entonces esas son las dos cositas que vamos a aprender ahora y que es importante fundamentar en las iglesias. ¿Quién eres tú en Dios? ¿Cuál es tu identidad? ¿Estás seguro de quién eres? Porque cuando tú vas allí a la partida de nacimiento, ¿verdad? A ti te ponen un nombre. Por ejemplo, yo me llamo Fernanda, ¿va? Y entonces viene y te dice alguien, mire, te dice otro nombre, va, Estefanía. Mire, Esther. Tú no volteas a ver, ¿verdad? Porque no atiendes a ese llamado. ¿Por qué? Porque tú no te llamas así. Pero cuando te dicen tu nombre, ¿verdad? Mire, Fernanda. Ah, sí, dígame. Ah, entonces usted entiende por el nombre que le pusieron a usted. El nombre con que lo asentaron ahí en la partida de nacimiento, ahí en la alcaldía o en el abogado. Usted entiende por ese nombre porque esa es su identidad. Así mismo es esto. ¿Quién eres tú en Dios? ¿Cuáles son tus capacidades? ¿Cuál es la identidad que tienes? ¿Cuáles son tus bases doctrinales? Qué importante es eso.
Amén. ¿Cuáles son tus bases doctrinales? Porque una oveja que está bien parada y bien cimentada en la roca, nadie la derriba de ahí. Amén. Entonces, por eso, ¿quién es usted en Dios? ¿Cuál es su identidad? ¿Cuáles son las bases doctrinales que tiene? Porque si no viene ninguna corriente doctrinal a desviarte de tu camino. Amén. Entonces, qué importante lo que hemos visto ahora, ¿verdad? Entonces, así que hay que tomarlo en cuenta. ¿Quiénes somos nosotros en Dios y quién es Él para con nosotros? Para así no estar buscando alternativas que son deshonestas ante los ojos de Dios. Amén. Así que esto hemos aprendido ahora, iglesia, y quiero orar por ti, que tú estás ahí, que no quizás has escuchado, eres fiel en escuchar el mensaje, pero todavía no has recibido a Jesús, o quizás has ido a la iglesia muchas veces y no has recibido a Jesús, o aún peor, quizás estás en la iglesia y crees que eres salvo y no estás seguro, ¿verdad? Entonces ahora es importante que estemos seguros de que tenemos la salvación eterna. Así que vamos en este instante a orar. Voy a orar por aquellos que quieran recibir a Jesús en este momento. No me puedo ir sin hacer esto. Así que si tú vas a recibir a Jesús ahora, si tu corazón Dios lo ha tocado y quieres formar parte de la familia de nuestro Dios, entonces ora de esta manera. Repite después de mí. Señor Jesús, te agradezco por este mensaje que me has permitido escuchar. Reconozco que soy pecador. Ahora me arrepiento, Señor, y te doy gracias por haber muerto en mi lugar en esa cruz y por perdonar todos mis pecados. Yo te abro las puertas de mi corazón para que tú puedas morar en él y que seas sellado con tu Espíritu Santo para que yo pueda tener la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Te felicito si hiciste esta oración. Yo te invito a que vayas a una iglesia. Siempre lo digo esto. Es importante que vayas a una iglesia. ¿Por qué? Porque ahí se te va a explicar con más amplitud lo que es la palabra de Dios. Hay más tiempo, ¿verdad? Tú te relacionas con personas que tienen la misma visión, que hablan el mismo lenguaje. Te puedes poner a servicio dentro de la iglesia y eso te va a ayudar a fortalecer tu vida espiritual. Tienes que asistir a una iglesia que te quede cerca de tu casa o donde el Espíritu Santo te guíe que debes estar. Amén. Así que muchas gracias por haberme escuchado y vamos a orar para despedirnos. Bendito Señor, te damos gracias. Hemos culminado ahorita aquí el primer tema de lo que es esta serie de las iglesias del apóstol Pablo y en esta ocasión estamos hablando de la iglesia de Éfeso. Gracias, Señor, por el mensaje que nos has dado y por la importancia de tener seguras nuestras bases sólidas, Señor, de lo que es nuestra fe en ti, esas bases doctrinales y de conocer quién eres tú, que no tenemos necesidad de buscar otras alternativas, sino venir a ti primeramente. Gracias, bendito Señor. Ayúdanos, ayuda a aquel que está pasando por una dificultad, ayuda a aquel que está pasando por una tormenta. Sé tú, Señor, ayudándole, otorgándole la salida a ese problema. Aquel que está necesitado en su casa, sé tú solventándole, Señor, lo que necesita, Señor. Y así mismo te ruego, ¿verdad?, que seas tú guardando a las personas que sale a trabajar, a estudiar, que así como sale a su trabajo pueda regresar con bien a encontrarse con sus seres queridos. Muchas gracias, Señor, por este momento que nos permitiste compartir tu palabra. Gracias, Señor. Bendice este día de principio a fin. Amén y amén. Bien, muchas gracias por haberme acompañado, ¿verdad? Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Yo te espero mañana. Vamos a ir hablando del segundo tema de lo que es esta serie. Así que recordemos qué importancia tener nuestras bases doctrinales bien estables para saber quiénes somos y poder conocer quién es el Dios que a nosotros tenemos en nuestro corazón siempre. Así que muchas gracias por acompañarme. Te mando muchos abrazos donde estés y nos seguimos viendo el día de mañana si Dios lo permite. Amén. Bendiciones.